Hola, bienvenidos a este vídeo sobre vectores en el que vamos a introducir este tema que sirva un poco a modo de repaso de lo que ya habéis visto, ¿vale? Vamos a hablar de vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento orientado, ¿vale? Un segmento, pues esto es un segmento, ¿no? Una recta es infinita, mientras que un segmento tiene principio y tiene fin. Con lo cual un vector es un segmento orientado, es decir, tiene orientación. Puede ser hacia acá o hacia acá, ¿no? ¿Cómo se representa eso? Con una flechita. Por ejemplo, hacia acá. Solo tengo dos opciones, ¿vale? Bien, pues un vector es un segmento orientado que tiene tres características fundamentales, que son módulo. El módulo sería la distancia que hay de aquí a aquí, ¿vale? Normalmente en vectores hablamos del origen, vamos a llamarle, vamos a decir que el origen es el punto A y el extremo vamos a decir que es el punto B. Pues el módulo sería la dirección, o sea, la distancia que existe entre A y B. Con lo cual el módulo decimos que responde a la pregunta ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto hay desde A hasta B? Otra característica es la dirección, perdón. La dirección de un vector es la recta que contiene ese vector, ¿vale? Esta es la dirección del vector, ¿vale? Digamos que responde a la pregunta de ¿por dónde? ¿Por dónde va ese vector, ¿no? Es igual que cuando tú das una dirección a alguien, te pregunta ¿dónde está esta tienda? Pues está en la calle, le estás dando una dirección, ¿no? Porque una calle es muy grande, ¿verdad? Y también un sentido. El sentido lo que me dice es hacia dónde va ese vector. ¿Hacia dónde? Es igual que en el mismo ejemplo de antes, cuando te preguntan por una tienda, dice, está en esa calle, y en función de donde tú estés le vas a decir subiendo la calle o bajando la calle, ¿verdad? Le estás dando un sentido también. Pues eso es un vector, tiene módulo, dirección y sentido. Dentro de los vectores existe lo que llamamos vectores equipolentes. Los vectores equipolentes son aquellos que tienen el mismo módulo y mismo sentido, ¿vale? Y sus direcciones son o la misma o direcciones paralelas, ¿vale? Por ejemplo, todos estos vectores son vectores equipolentes, ¿vale? Entonces, cuando nos dan un vector fijo, el conjunto de todos los vectores equipolentes con él se dice que forman un vector libre. Un vector fijo es cuando me dan el origen y el extremo. Pues esto es un vector fijo, ¿no? AB. Este es el vector AB. Siempre se escribe así, desde A hasta B, ¿vale? Aquí sería al revés, aquí también va de AB, ¿vale? Si fuese al revés, si fuese desde B hasta A, pues sería BA, ¿vale? Bueno, esto es un vector fijo, su origen y su extremo, pero yo a partir de aquí puedo construir un vector libre que tenga mismo módulo, misma dirección, pero en vez de estar aquí, pues que esté aquí, por ejemplo, según me interese, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de vector libre nos referimos precisamente a eso, a todos los vectores equipolentes a uno dado, ¿vale? Con lo cual, su módulo y su dirección y su sentido es el de cualquiera de sus representados. Por ejemplo, si yo cojo un vector equivalente a este, va a tener el mismo módulo, dirección y sentido. ¿Qué pasa? Que a nosotros lo que nos interesa es normalmente ponerlo en el origen de coordenadas, que su origen sea el origen de coordenadas, cogiendo un vector equivalente a este, ¿vale? Entonces, haciendo eso, con sus proyecciones sobre los ejes cartesianos, obtenemos lo que conocemos como coordenadas del vector. Si yo tengo un vector U, tiene unas coordenadas que son X e Y, ¿verdad? Según su proyección sobre X y según su proyección sobre Y. Importante aquí que estamos trabajando en dos dimensiones, por eso digo X e Y, ¿vale? En segundo bachillerato, sin embargo, trabajamos con tres dimensiones. ¿Cómo calculo el módulo si me dan el vector? Pues para calcular el módulo, que se representa así, entre dos barritas, lo que tengo que calcular es la raíz cuadrada
de la suma del cuadrado de sus coordenadas, ¿vale? Con lo cual, de aquí ya deducimos que si tengo un vector, puedo calcular su módulo. Y si tengo dos puntos, puedo calcular el vector que va desde uno hasta otro, según me interese, y calcular el módulo de ese vector. Y interesante también, que veremos cuando hablemos más de geometría, pues trabajemos con rectas, con planos, que puedo calcular la distancia entre dos puntos sin más que construirme el vector que va de uno hasta otro y calcular su módulo. Como veis, lógicamente, el módulo siempre es positivo, no tiene sentido hablar de un módulo negativo, ¿vale? Muy bien, pues esto un poco a modo de introducción de vectores. Vamos a ver lo que hemos dicho. Si me dan dos puntos, yo me puedo construir un vector, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Me dan el punto A con coordenadas 1, 2, menos 3. Me he puesto a ver, es que estoy... Perdón. 1, 2, menos 3, ¿vale? Y el punto B con coordenadas menos 2, 1, menos 1. Vale. Imaginaos que me piden que calcule el vector AB. Pues para calcularlo lo que hago es que a las coordenadas de B son menos 2, 1, menos 1, le resto las coordenadas del punto A, que es el 1, 2, menos 3. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace coordenada a coordenada. Sería menos 2, menos 1, menos 3. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 menos menos 3, eso es menos 1 más 3, eso es 2, ¿vale? Con lo cual, el vector AB, es decir, el que va desde A hasta B, es el vector menos 3, menos 1, 2. Esto trabajando en 3 coordenadas, ¿vale? Que se me ha ido ahora. Realmente nosotros trabajamos con 2 coordenadas, pero bueno, nos sirve este ejemplo. Imaginaos, voy a poner otro ejemplo para no liaros con 2 coordenadas. El punto A 2, 5 y el punto B 1, 3, por ejemplo. Pues el vector AB será a las coordenadas de B restarle las de A. Con lo cual obtendría 1 menos 2 es menos 1, 3 menos 5, menos 2. El vector AB sería el menos 1, menos 2. Imaginaos que también me piden su módulo. Pues el módulo de este vector hemos visto que sería la raíz cuadrada de su componente x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1, más su componente y al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4. Es decir, raíz de 5. Ese sería el módulo de mi vector. En vectores ya veréis que es muy habitual, sobre todo a la hora de calcular módulos, que os salgan raíces. No hace falta que las resolváis, con que lo dejéis en forma de raíz es suficiente, ¿vale? Ya veréis que muchas veces cuando trabajemos nos va a interesar más dejarlo en forma de raíz o dependiendo del problema, pero que ahora mismo no hace falta que resuelva la raíz. Muy bien, pues vamos a ver, vamos a hablar ahora de vector unitario. Un vector unitario es un vector que tiene módulo 1, ¿vale? Con lo cual, si un vector v, por cambiar, es unitario, entonces el módulo de v es 1, ¿vale? Eso es un vector unitario. Entonces, si a mí me dan un vector, yo puedo calcular, puedo calcular el vector unitario a partir de ese vector. ¿Cómo? Pues sin más que dividir mi vector entre el módulo. Por ejemplo, yo quiero un vector unitario a partir de uno dado. Tengo un vector u, cuyas coordenadas son x e y, y quiero convertirlo en un vector unitario, vamos a llamarle e, ¿vale? E va a ser el vector unitario de u. Por lo tanto, el módulo de e
va a ser 1. ¿Cómo construyo este vector unitario a partir del vector que ya tengo? Pues lo que hago es que divido mi vector entre el módulo. Pero eso se puede hacer, tiene sentido. Claro, yo lo que hago es dividir las coordenadas de mi vector entre el módulo, de tal manera que el vector que voy a obtener es el mismo que tenía, es decir, las coordenadas que ya tenía, cada coordenada dividida entre el módulo del vector. No os preocupéis de todas formas si no entendéis bien, porque ahora vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que ese vector u que me dan es el, pues no sé, el menos 1, 3, ¿vale? Y me piden que haya un vector unitario en la misma dirección y sentido que u. Pues para que sea la misma dirección y sentido que u, puedo hacerlo directamente a partir de u, con lo cual ese vector que a mí me estarían pidiendo sería el vector u entre el módulo de u, ¿vale? Pues voy a calcular el módulo de u. El módulo de u sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9, es decir, la raíz de 10, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces el vector que voy a obtener aquí es el vector u entre su módulo, que es 10, es decir, el vector menos 1 partido 10, perdón, raíz de 10, raíz de 10. 3 partido raíz de 10. Estas son las coordenadas, este es mi vector unitario. Si queréis podéis coger y hacer, demostrar que es unitario, o incluso si queréis lo vemos. ¿Cuál es el módulo de? Si no es 1, algo hemos hecho mal. Sería la raíz cuadrada de esto al cuadrado es 1, o sea, el cuadrado del de arriba entre el cuadrado del de abajo, que es 10, ¿verdad? Más este al cuadrado, que es el de arriba al cuadrado, que es 9, y el de abajo al cuadrado, que es 10. Con lo cual veis que me queda raíz de 1 más 9 es 10 partido 10, es igual a raíz de 1 es igual a 1, con lo cual se demuestra que efectivamente es un vector unitario. Vale, también puede ser, o sea, puede ser que no me pidan que sea unitario, a lo mejor me dicen hallar un vector de módulo 7 en la dirección y sentido de u. Vale, pero este tiene módulo 10, con lo cual necesito que tenga misma dirección y mismo sentido, pero que su módulo sea 7. Pues para eso lo que tendría que hacer es construirme ese vector unitario en la dirección y en el sentido de u, de tal manera que ahora ese vector que me piden, que vamos a llamar v, lo único que tengo que hacer es multiplicar el unitario por el módulo que quiero que tenga. Quiero que tenga módulo 7, pues 7 por e, de tal manera que este vector va a ser 7 por menos 1 partido raíz de 10, va a ser menos 7 partido raíz de 10, y este sería 7 por 3, 21 partido raíz de 10. Y esto sí que si alguno quiere comprobarlo le dejo que lo haga, ¿vale? Con lo cual ya hemos visto un poco la introducción de los vectores, y en lo siguiente ya sería ver un poco cómo operamos con vectores. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí.